Nosotros vivimos en una sociedad consumista. Nunca se nos dice aparta para dar para el necesitado, no, amontona. Te puede faltar, no seas tonto, ahorra, lo vas a necesitar. No se nos enseña a dar al necesitado, pero Jesús sí lo enseña y lo practica. Jesús nos dice, den y se les dará. Con la misma medida que ustedes miden a los demás, con esa medida van a ser medidos. Qué claro nos habló el Señor a nosotros. Y hasta esto nos favorece. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, se habla del profeta Elías. Está predicando y tiene sed. Y entonces llega una mujercita y le dice, por favor, dame un poco de pan. Y ella le dice, solo tengo un poquito de aceite y un poquito de pan. Nos lo comemos con nuestra familia y vamos a morir. Pero esa misma mujer que estaba en esta necesidad fue corriendo a traerle el vaso de agua para el profeta. Y aquí en la Biblia se ve cómo se arregla el problema económico de esta viuda. Las viudas en aquel tiempo quedaban totalmente desamparadas. Y esta viuda decía, solo tengo ese poquito, pero aquí te lo doy, eres el profeta de Dios para predicar. Y dice aquí, no le faltó nada, sino que le abundó. Y esa es la promesa que el Señor sostiene. A los que den, se les va a dar en abundancia. Fíjense esto, muy importante. A los que den en caridad, se les va a dar en abundancia. El Señor se adelanta a decirnos en abundancia. Porque nosotros muchas veces somos interesados en esas cosas materiales. Y el Señor dice, si das en mi nombre, yo te voy a dar más. Una promesa muy bella. Pero no nos atrevemos a creer en ella. Y repito, no nos atrevemos a creer en ella, porque Él dice, te voy a dar en abundancia. Él mismo se anticipa. A decir, en abundancia te voy a dar. Tal vez nosotros lo leemos, pero no estamos muy seguros y entonces no nos fiamos y el Señor ve el corazón. Pero el Señor nos regaló una promesa formidable, formidable. Yo le he constatado con varias personas de la iglesia que me han contado su historia. Estaban en apuros económicos muy grandes, pero a pesar de ellos dieron y no les faltó. No solo les abundó. Es que el Señor cumple sus promesas. Y esta es una promesa muy clara, una promesa muy clara en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. El Señor nos dice, den a otros y Dios les dará. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida, repleta. Dios los medirá con la misma medida con que ustedes midan a los otros. Así nos dice en el capítulo 6 de San Lucas. La promesa del Señor es fabulosa, pero tan fabulosa que nosotros a veces no nos atrevemos a dar. Es muy fabulosa. Mi experiencia con personas de aquí de la iglesia que han puesto en práctica esta promesa del Señor y han recibido es bastante común. Muchos me han contado su experiencia. Estaban ellos en necesidad, pero dieron y el Señor les dio en abundancia. En el Evangelio se nos habla de una viudita
que se puso al final de la iglesia y vio cómo todos iban echando, pero echaban las moneditas más pequeñas. Según ellos habían cumplido. Pero el Señor llamó a sus apóstoles y ellos le dijeron, Señor, miren cómo está echando su limosna. Sí, pero ellos están echando moneditas nada más. Eso no les duele a ellos no están echando lo que deberían echar. El Señor se estaba fijando. El Señor siempre se fija en nosotros. Si ayudamos al necesitado, Él se compromete a ayudarnos en esos momentos difíciles, nos va a dar más de la cuenta. Aquí Jesús hasta parece exagerado, dice, den a otros y Dios les dará a ustedes, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida, repleta. Dios los medirá con la misma medida que ustedes midan a los demás. Repito, una promesa fabulosa si la pusiéramos en práctica, pero nos da miedo ponerla en práctica. Nos da miedo desprendernos de algo. De repente no es así. Y ahí ya no hay fe. Esta es una promesa para los que tienen fe. Ahí ya no hay fe cuando yo digo, tal vez, ya no tengo la fe. Debo decir, Señor, yo veo que hay necesidad, puedo dar esto, me cuesta, pero tú me lo pides, lo doy. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que Dios cumple su promesa. La Santa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, dijo en una entrevista, hay que dar hasta que duela. Este dato es muy importante. Nosotros damos poquito, no nos duele nada. El que da algo que es importante, porque ve que el otro está en necesidad, el Señor le dice, yo te voy a dar, que abundancia. Tómelo usted para usted. Si usted ve a un necesitado, usted le está dando. Y algunos han dado y dicen, pero y miren, yo y me quedo en la pobreza. Tarde o temprano el Señor cumplirá su promesa. Él no deja de cumplir sus promesas. Los testimonios que yo tengo de muchas personas de aquí en la iglesia son muchos. El Señor ha cumplido, en abundancia, ha cumplido. Y cuando ellos dieron, estaban en necesidad, pero se compadecieron de la persona, el Señor cumplió, el Señor siempre cumple. Los que no nos atrevemos a cumplir somos nosotros. Y el Señor repite, hasta un vaso de agua que ustedes den, se les va a dar la recompensa por un vaso de agua. Algo mínimo, hasta eso, si lo dan con caridad, hasta en eso se fija el Señor. Yo te voy a devolver con abundancia. Me acuerdo que una vez llegó un señor y me estafó de buena voluntad y después supe que me estaba engañando. Después llegaron otras personas, padre, fíjese que fulano de tal, no sé qué yo, ya me engañó antes a mí. Lo vamos a demandar. No le digo, ¿ustedes dieron por amor? Sí, el Señor se los va a restituir. ¿Cómo va a ser, padre? Es promesa del Señor. Él se los va a restituir. Él no falla. Ustedes los dieron con amor al necesidad. Tarde o temprano lo van a ver. Y ahí me lo vienen a contar. Porque el Señor cumple, estimados hermanos. El Señor, si promete algo, cumple. Y sobre todo en un caso tan arriesgado como este. La persona no tiene abundancia, pero ve que aquel está en necesidad y ayuda con algo. El Señor le dice, yo te voy a devolver mucho más de lo que tú has dado. Hasta es una oferta muy halagadora.
viéndolo desde un punto de vista económico. Así es que la promesa del Señor es muy buena. El escritor Tagore cuenta el caso de un mendigo. Fue a pedir limosna, iba a pasar el rey y entonces dijo, hoy aprovecho. Y extendió la mano hacia el rey y él le dio 2 granitos de arroz. Se puso furioso. Señor avaro, 2 granitos. Y regresó enojado a su casa. Pero resulta que al día siguiente esos 2 granitos se habían convertido en 2 granitos de oro. Y el otro dice, ay, qué lástima, solo 2, le hubiera dado un montón. Hermanos, el Señor eso es lo que nos está prometiendo. Yo les voy a dar ahí aún así. Al que se atreva a favorecer al necesitado. Es una promesa del Señor y muchos que lo hacen han dado testimonio que el Señor ha cumplido con eso. La viuda de Sarepta se encontró entonces con un profeta, tenía sed. Deme un vaso de agua, por favor. Y llevó el vaso de agua y además un pan. Y ella había dicho, yo ya no tengo nada, poquito de aceite y de pan, doy y nos vamos a morir. Caso extrema, pero no le faltó nada, dice el Evangelio. No le faltó nada a esa viuda que se atrevió a creer en la promesa del Señor. Y cuando nosotros nos atrevamos a ayudar al necesitado sin estar haciendo cálculos matemáticos, el Señor nos va a devolver más de la cuenta, es promesa de Él. Hágalo usted y cuénteselo a los demás para que se animen. Cuénteselo a los demás, no para enaltecerse usted, yo digo, para enaltecer al Señor. Mire, Él cumple su promesa. Animemos. Dice el Salmo 41, dichoso el que piensa en el débil y en el pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. Repito lo que dice el Señor en el Salmo 41. Dichoso el que piensa en el débil y el pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. Y en el Salmo 24 dice, con la misma medida que tú midas, con esa vas a ser medido. Podemos medir con una varita de madera o con una vara de oro muy grande. El día que nos atrevamos, el Señor va a cumplir su promesa. El día que nos atrevamos, el Señor va a cumplir su promesa. Porque Él dice, den y yo les voy a dar. La promesa del Señor es muy clara. Dice, usen el dinero para ganar amigos que los recibirán en la eternidad. Y el Señor dice, con la misma medida que tú midas a los otros, con esa vas a ser medido. Estimados hermanos, creamos en las promesas del Señor. Él no es como nosotros que promete y no da. Él promete y da.